Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy vamos a brindar información muy importante para todos los comerciantes, cuáles son las compañías más convenientes para asegurar tu negocio contra los riesgos más importantes contra los que está expuesto. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de los últimos días con la visita del economista Ricardo López Murphy. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre hacemos a todas tus consultas. Estamos aquí, como siempre, con Santiago Chelala. También está con nosotros Yamila Escala y nos acompaña para repasar lo sucedido en los mercados de capitales Juan José Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí una vez más. Bueno, vamos a arrancar. Tenemos mucha información, como siempre, para hoy. Y vamos a comenzar hablando de la actualidad económica. Y finalmente, el lunes pasado, el presidente Mauricio Macri presentó el plan de reformas económicas para la segunda parte de su mandato y los días siguientes comenzaron a conocerse algunos detalles de estas reformas. Como esperábamos, Santi se apunta, se busca avanzar hacia el equilibrio fiscal, también se busca darle mayor competitividad a la economía argentina. Se trata, ¿no?, de dos puntos esenciales para lograr, ¿no?, en los próximos años un crecimiento sólido, un crecimiento estable. Eso sí, ¿no?, habrá que ver si el gobierno logra reformas que tengan la suficiente profundidad y también si logra suscitar, ¿no?, un apoyo lo suficientemente importante de la población, ¿no?, para estas reformas. De la población, Ale, y también en el Congreso, de los gobernadores y de los diputados de la oposición, porque recordemos que todavía el gobierno tiene minoría en ambas cámaras, entonces todo esto va a tener que pasar por el Congreso. Después de los anuncios del presidente que comentabas, ayer fue el turno del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que detalló la famosa reforma tributaria. Realmente son muchas medidas, las principales son en términos de reformas, el blanqueo laboral y la formulita por la cual se actualizan las jubilaciones. Esos son en términos de reforma. Después hay impuestos que suben e impuestos que bajan. Entre los que bajan, el impuesto al cheque, ganancia, impuestos patronales, lo que pagan los empleadores, y entre los que suben, además del impuesto al vino, que más de uno también se quejó por eso, entre las provincias estoy hablando vitivinícolas, está el famoso impuesto a la renta financiera, que también ha generado mucho ruido. Todo esto genera un paquete de un costo fiscal de 1,5% del PBI. Le recordemos que la presión tributaria en Argentina está en torno al 35%, según cómo se mida, con o sin provincias, ingresos brutos es otro de los factores determinantes. Entonces uno se pregunta, el famoso costo argentino, que es tan alto, con 1,5%, ¿alcanza? Efectivamente esto va en la dirección correcta, pero para muchos se han quedado cortos con lo que hace falta hacer. Además, todas las fichas están puestas en lo que es la famosa teoría del derrame, en darle a los empresarios menores costos para que a partir de eso generen más empleo y más inversión. Una teoría que se puso en práctica muchas veces y también con resultados poco favorables en Argentina. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces en el Congreso y cuando realmente esté la letra chica de todas estas reformas. Definitivamente, un tema del que seguiremos hablando a lo largo del programa, pero vamos a brindar información para todos los comerciantes, cuáles son las compañías más convenientes para asegurar tu negocio contra los riesgos más importantes contra los que está expuesto. Así es, seguros para comercio y entonces una guía a través de un ejemplo, como siempre les damos en esta ocasión para un negocio en Capital Federal de unos 60 metros cuadrados. Lo que en este momento está ofreciendo el mercado para sumas aseguradas de repente, y les comento, 1.500.000 pesos incendio edificio, 150.000 incendio contenido, 50.000 robo general, 200.000 responsabilidad civil linderos, en el mismo valor la responsabilidad civil comprensiva y 2.500 pesos robo de caja, son estos valores. Provincia 622 pesos, Sancor 638, 667 para Integrity, Allianz 695, ya arriba de 700, 705, Río Uruguay.
La segunda 710, 712 Sura, Meridional 713, San Cristóbal 720 pesos y MAPFRE 726 pesos. Desde ya hay otras compañías. Esto es solamente una referencia considerando que depende el precio de cuáles dos variables tan importantes, de la cantidad de metros cuadrados, ¿sí? Y de lo que uno esté asegurando, de esa suma asegurada. Y por ejemplo algunas otras cositas que usted quiere ver en detalle de acuerdo a su comercio. No deje de consultar, como siempre, a más de una compañía. Bueno, no me cansaré nunca de insistir en cómo con un valor realmente bastante razonable, ¿no? El costo que tiene una cena hoy para una pequeña familia en cualquier lugar de la ciudad de Buenos Aires, podés asegurar, es un costo mensual, tu negocio. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. La semana pasada habíamos asistido a un nuevo récord en el Merval. Sobre el final de la semana hubo una leve caída y en estos últimos días se recuperó Juan José. Hoy cerró bastante cerca, ¿no?, del récord histórico que se había registrado la semana pasada. Claro, claro. Terminó cerrando cercano de los 28.000 puntos, en niveles de 1.580 dólares. Bueno, con subas en algunos espacios, en algunas especies, caídas con leves tomas de ganancias dentro del sector bancario y bueno, con la primera rueda de Loma Negra, una plaza muy interesante. Una novedad importante, ¿no?, justamente del día de hoy. Claro, claro, claro. Una plaza muy interesante que había cerrado el precio de suscripción en el rango máximo de $3.80, hoy estuvo operando en niveles de $4.30 con una suba del 15% y bueno, va a ser una de las animadoras del mercado local. Bueno, obviamente esta semana también generó mucha controversia, lo vamos a hablar luego, el tema del impuesto a la renta financiera, ¿no?, los detalles que empezaron justamente a conocerse ayer. Sí. Vamos a continuar con este tema en el próximo bloque. Quédate con nosotros, en instantes estamos de regreso. Bueno, abrimos este nuevo bloque. Como siempre vamos a comenzar a responder las consultas que tenemos. Comenzamos con una consulta sobre el estado de una entidad financiera y con información muy importante para aquellos que tienen billetes de 2 pesos guardados en la alcancía. Así es, mientras vemos en pantalla a la información de entidades financieras, les cuento que el Banco Central decidió sacar de circulación los famosos billetes azules de 2 pesos. Esto tiene que ver, por supuesto, con el proceso inflacionario. Así como van apareciendo billetes de mayor denominación, también van quedando relegados y ahora fuera de circulación los billetes más pequeños. Más información, por supuesto, y cómo cambiarlos en la página web del Banco Central. Y la verdad, una idea atinada porque estos billetes están realmente, la mayoría, en un estado lamentable. Muy bien, vamos a abrir una nueva sección. Justamente, como decíamos en el bloque anterior, el presidente Mauricio Macri presentó las reformas económicas que apunta a implementar en esta segunda parte de su mandato. Agustina Martínez Bassi conversó con el público sobre este tema. Café Financiero le preguntó a la gente si está de acuerdo con las reformas económicas presentadas por Mauricio Macri y si creen que necesita de apoyo político para llevarlas a cabo. ¿Estás de acuerdo con la necesidad de realizar reformas, como aseguró ayer Mauricio Macri? Sí, por supuesto que es necesario algunas reformas. Con respecto a las reformas económicas, creo que en algún punto van a perjudicar a la sociedad, digamos. No de la manera que las está planteando él, porque me parece que, bueno, es algo bastante brusco, pero me parece que el país necesita un cambio. ¿El gobierno crees que necesita de apoyo político para poder avanzar? Que acá mucha división, muchas discusiones, pero acá lo que menos se hace es arreglar el problema de la gente necesitada, la gente pobre. ¿Y cuáles serían las áreas más urgentes a reformar? Y las áreas más urgentes son todas aquellas que tienen que ver con la corrupción. Mira, yo soy docente, así que creo que hay varias cosas para reformar en la docencia de la provincia de Buenos Aires, principalmente los sueldos, que está por debajo de la línea de pobreza. Que la reforma puede ser posible que traiga más trabajo, más cantidad, digamos, pero en calidad creo que no va a disminuir, digamos, la calidad. El derecho de igualdad, más que nada, ¿no?, de la gente.
Sí, vemos ahí, el público coincide, ¿no?, en la necesidad de avanzar con reformas. La verdad que es un tema insoslayable, ¿no? La economía argentina presenta, ¿no?, importantes desequilibrios y fueron bien captados, ¿no?, y planteados, presentados en el discurso del presidente, ¿no? Sí, Ale, mira, hoy se dieron a conocer algunos números y es que con la nueva fórmula de actualización de jubilaciones los haberes hubieran sido 20% menos. ¿Qué te quiero decir? Que lo importante es que el ajuste, que efectivamente hay que hacerlo, no recaiga siempre sobre los mismos, sobre la clase media y sobre los jubilados. No, desde ya, ese es un punto importante, pero también es insoslayable esto que decimos, ¿no? La necesidad de avanzar en los años inmediatos, en los que vienen, en los próximos, con una corrección, ¿no?, de los problemas graves que presenta la economía argentina y que están quedando de alguna manera por ahí ocultos por la capacidad, ¿no?, que tiene el país de endeudamiento, de financiamiento, que permite, ¿no?, patear para adelante correcciones que son completamente urgentes. Vamos a continuar ahora con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y uno de los temas justamente que ha generado más controversia, en particular en el sector financiero, que es el proyecto, ¿no?, de impuesto a la renta financiera. Juan, ¿cómo se recibió justamente los detalles que se conocieron ayer de este tema? Sí, bueno, tendríamos que empezar a hablar del impacto que tiene en el rendimiento de los bonos las alícuotas impositivas que nombró el ministro de Economía Duhovne, ¿no?, en cuanto al 5% para la aplicación de los instrumentos de renta en pesos y 15% para los instrumentos de renta en dólares, como así también indexados. Esto apunta a los bonos con SER e instrumentos con UVA que puedan darse, en donde no va a estar grabada la devaluación, en el caso de los bonos en dólares y los dólar link, pero sí el rendimiento en la moneda dura, ¿no? Claro. Para dar un ejemplo, Alejandro, fíjate que un bono del AIRE 24, que es el bono más líquido que quedó después del vencimiento del AA17, el rendimiento final, después de impuestos, antes de impuestos es 4,10% de TIR, después de impuestos te quedaría en niveles de 3,60, 50 puntos menos. Pero de todas formas lo importante para destacar es que se apunta, ¿no?, a grabar la renta real, no la renta nominal, ¿no? Sí. Si tenemos en cuenta en el caso de los pesos los instrumentos como LEVAX, ¿no?, que los LEVAX largas están rindiendo en niveles de 28,40 y pasarías a tener una renta neta del 27%. No así los plazos fijos, que la Badlar está en niveles de 22% y ahí estarías obteniendo una renta de 21 y algo neto del impuesto, que obviamente es debajo de la inflación que se espera para este año, ¿no? Muy bien, o sea, los efectos entonces que el impuesto va a tener sobre los rendimientos de los distintos activos. Vamos a cerrar, como hacemos siempre, este bloque respondiendo a una consulta sobre la situación de una compañía de seguros y siempre con alguna información, algún dato adicional. Así es, te compartimos esa información en pantalla y te cuento que está funcionando el sistema de reconocimiento electrónico de patentes también en Aeroparque, con 2 inspectores que lo que hacen es poner en regla, o en realidad chequear que estén en regla, aquellos taxis que ingresan al circuito para retirar pasajeros. A ver, los taxis deberían funcionar de acuerdo a las reglas, pero siempre hay mucha bulla respecto de ese tema y los pasajeros que salen de Aeroparque. Sería interesante también controlar los relojes y veremos si se toma alguna medida a ese respecto. Si esto funciona, se va a replicar en Buquebús, en Ezeiza y esperemos en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires para evitar la llamada mafia de los taxis. Bueno, cerramos así el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Ricardo López Murphy. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Ricardo López Murphy para analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por estar una vez más aquí. No, muy bien. Bueno, una semana en la que, como venimos hablando a lo largo del programa, se conocieron los lineamientos básicos de las reformas que apunta el gobierno a implementar en la segunda parte de su mandato. También se conocieron los detalles de algunas de estas reformas, como la reforma impositiva. También trascendió algo
algo en relación a la reforma laboral. Ricardo, ¿cuál es tu opinión sobre estos lineamientos generales que se han planteado y sobre los detalles que se han conocido de estas reformas? A ver, primero el contexto. Argentina tiene una situación muy delicada en materia fiscal, tiene un déficit muy grande por circunstancias externas e internas, pero es un déficit muy grande. Tiene una inversión muy baja. Un déficit muy grande en términos históricos, ¿no? Histórico, digamos, y en términos comparativos. Por ejemplo, Uruguay tiene equilibrio primario, Chile tiene equilibrio primario. O sea, el déficit primario que tiene Argentina es muchísimo más grande que toda la región, por supuesto más grande que el de Italia, que de Grecia. Es un caso incomparable el nuestro. El objetivo este año es del 4,2% del PBI, ¿no? Sí. Ese déficit es sin contar intereses, sin contar provincias, sin contar Banco Central. O sea, cuando uno cuenta todo, es un paquete. Ahora, primer dato es ese. Segundo dato, que tenemos muy baja inversión. Tercer dato, que tenemos un problema muy serio en el mercado laboral. Tenemos la mitad de la gente en el sector privado en la economía informal. Entonces, y tenemos un problema muy bajo crecimiento asociado a la improductividad, a la informalidad, a la baja inversión, para mí, el déficit fiscal que absorbe los ahorros de la economía en vez de dejarlo ir a inversión. Digamos, para mencionar brevemente, las reformas que tiene que hacer Argentina van en esta dirección. O sea, tiene que corregir su déficit fiscal, tiene que generar un clima y unos incentivos a mejorar la inversión, tiene que lograr pasar la gente de la informalidad a la formalidad, porque eso, además de ser un progreso social enorme, eso mejora las cuentas fiscales, mejora la seguridad social, y por supuesto tiene que acelerar el crecimiento. Ricardo, todas cuestiones que fueron contempladas y planteadas, ¿no?, en el discurso de Macri del lunes, ¿no? Ese tema está sobre la mesa. Ahora, lo que el gobierno ha hecho en materia tributaria, para hacer... Hoy no vamos a tener tiempo de abordar todo, vamos a lo de materia tributaria. Los detalles que se conocieron. ¿Qué ha hecho el gobierno en materia tributaria? Ha hecho una reforma muy tenue. ¿Por qué muy tenue? Porque al tomar la decisión política de no corregir el gasto, no actuar con más firmeza sobre el gasto, ese déficit los limita prácticamente a hacer un poroteo, un cambio de un tributo por otro. El cambio tiene la lógica de lo que yo digo, desde mi punto de vista, insuficiente, pero va en la lógica, o sea, va a atenuar el costo de inversión, o sea, las empresas van a ver reducidos sus impuestos si reinvierten. No cambia el impuesto si quieren sacar dividendo, ahí pagan lo mismo que antes. Claro. O sea, el sistema se cega hacia la inversión. Lo mismo en la devolución de IVA y tratar de que los problemas que enfrentaba invertir en la Argentina, eso se han atenuado. El segundo pilar de la reforma es la reforma de los impuestos al trabajo. Y ahí bajan, si uno lo mira con cuidado, baja muy fuerte los impuestos en el tramo de los salarios muy bajos, ahí es donde se baja mucho, que es básicamente tratar de que la gente de la informalidad pueda reingresar a la formalidad. Con eso no alcanza, hay que hacer muchas más cosas, eso tiene que ver con la reforma laboral y con otras cuestiones. Pero digamos, estas dos cosas van en una dirección correcta, a mi gusto insuficiente. ¿Cómo se paga eso? Bueno, con un masazo sobre los segmentos de ingresos altos de la sociedad, un masazo complicado en muchos casos. ¿Te referís en particular al impuesto a la renta financiera, por ejemplo? Bueno, es ese y haber sacado el tope a los aportes a los sueldos altos. Eso, o sea, a mí me van a cobrar y no me van a devolver. Eso va a ser una cosa tremenda, el golpe. Ahora, además de eso, tratando de seguir, y esto yo lo veo bien, o sea, en la presentación uno ve la referencia a la situación internacional, qué hacen otros países. Porque la verdad es que la reforma que se está haciendo es mucho menor que la que hace Macron.
Macron se ha mandado una reforma impositiva enorme, ni quiero pensar la que viene de Estados Unidos. Entonces, en ese contexto nosotros tenemos que tener cuidado. Las otras reformas que tienen que ver con problemas, yo diría, de medio ambiente y de salud. Acá. En ambas cosas, sí, yo creo que la dirección es correcta, se quedaron cortos. ¿Qué quiero decir con esto? No es solo las bebidas gaseosas las que tienen problema para la obesidad, es más complejo el paquete de alimentos que hay ahí. Y en materia de medio ambiente, es verdad que la política previa había sido criminal. Hay un cuento que decía que en el Club de París, en la reunión de París, se decía que si aplicáramos la política que aplicaba Cristina Kirchner, el planeta ya se había sobrecalentado y había volado en 1000 pedazos. Lo que este paquete tiene es tratar de ir a lo que se hace en todo el mundo, que es desincentivar el consumo de combustible. Claro. Ahora, Ricardo, decías, esto es insuficiente si no se trata el gasto. El presidente el lunes agarró con los 500 empleados que supuestamente habría de más en la biblioteca del Congreso. Digo, ¿el gasto pasa por los empleados públicos o hay otros factores que son prioritarios donde debería haber algún tipo de ajuste? Lo que uno tiene que mirar ahí, antes se hacía otro ejercicio. Por ejemplo, yo cuando era ministro hacía otro ejercicio. Yo decía, ¿cuál sería la estructura que sería deseable para el nivel de presión tributaria? Ese no es el ejercicio que voy a hacer. Yo el ejercicio que voy a hacer es, el país en el 98, 97, 2000, gastaba, digamos, en el orden de 25 puntos del producto, 26 puntos del producto. Gasta ahora 43. Digo, ¿cómo se explica esta suba? Entonces lo que hay que agarrar es el presupuesto del 98, 97, cualquiera de ellos, del 2000 y compararlo con el este. Y esto es para empezar a preguntar, ¿qué hubo en el país? ¿Qué servicio mejoró para que pasáramos de 26 a 43? Y ahí habrá que hacer un programa de reforma administrativa, de reforma de la seguridad social, de reforma de los subsidios, de reforma de los procedimientos administrativos. Hay un montón de cosas para hacer para reducir eso. ¿Y qué quiere decir reducir? Quiere decir volverlo a los niveles que la Argentina tenía y que generaban debate en el 98-2000. No estoy diciendo a lo mejor una reducción más fuerte, sino simplemente volver a lo que éramos. Dicho esto, el gobierno ha puesto un argumento ahí. Ellos no están dispuestos a hacer eso. No tienen esta visión. Ellos creen que tienen que mantener el nivel de gasto. Digo, no es que lo dicen ahora. Lo han dicho en la campaña electoral y yo más me animaría a decir, creen en eso, que a mí eso no me sea mi elección, no quiere decir que los votos los tiene quien ganó la elección. Ricardo, nos queda un minuto. ¿Ves consecuencias negativas de esta manera de accionar, de actuar del gobierno? Bueno, yo creo que hay, en todo el programa gradualista hay dos cosas. Primero, siempre son más costosos que los programas más inmediatos, porque el gradualismo tiene el costo de que como se hace a lo largo de varios años y uno se endeuda, tiene que pagar, además de lo que pagaba en el shock, los intereses de la deuda y la deuda que acumuló. O sea que es mucho más costoso el gradual que el otro. Lo segundo es que ese tiempo que necesitamos, el país debe tener mucha suerte, porque no tiene que pasar nada en los mercados internacionales para que nos podamos endeudar todos los años 40, 35 mil, 30 mil millones de dólares, que es el programa gradual. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, nos vamos entonces con las reflexiones, el análisis de Ricardo López Murphy, marcando un detalle importante de este enfoque que viene implementando el gobierno, la necesidad de suerte en los próximos años. Nos reencontramos el viernes a las 20 horas aquí en Metro.